buenos días. Tengo que agradecer a quienes esta vez han venido a exponer, en este caso Álvaro Espinosa y Ricardo Ford, y también aquí a Miguel Aiseca, a Freddy Toledo y a Alejandro Conza. Quienes más que comentaristas van a aportar desde el lado de su experiencia de inversiones en agua, cómo se puede complementar este esfuerzo que han hecho, en este caso Álvaro y Ricardo, con todas las inversiones que hacen respecto a este servicio público, a estos servicios públicos que son el agua y saneamiento. Muy bien. Por si acaso, para quien quiera ahondar en detalles, este es el libro que nos han hecho llegar y el que hemos leído con mucho gusto realmente. Es increíble las cosas que se pueden hacer cuando uno cuenta con todas estas herramientas que tienen ellos. En este caso se han hecho desde, no sé, desde juegos, teoría de juegos, que es una cosa que tiene que ver con esto, y seguramente que ellos ya les van a explicar más en detalle qué cosa es. Y luego se va a complementar con, los comentarios de estos tres expertos. Entonces, para comenzar y para tener una idea de quienes están ahora con nosotros, ya los conocemos, ellos son investigadores de grade. Tenemos a Álvaro Espinosa, que es economista de la Católica, ¿no? Y magíster en Ciencias Públicas por New York of School Research en New York, of New York sería, ¿no? Investigador adjunto de grade. Sus temas de interés están relacionados siempre con la gestión pública, economía institucional y desarrollo urbano, ¿ya? En el caso de Ricardo Ford, también que ya lo conocemos, solo voy a mencionar lo principal porque también tienen otras cosas en las que vienen, como en el caso de Sepia, que vienen. Entonces vamos a decir que es doctor en desarrollo económico por la Universidad de Wageningen, estoy practicando ayer, de Holanda, y magíster en economía agrícola y aplicada por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Sus temas de interés son de desarrollo rural y economía urbana, y algo que siempre nos dicen a los investigadores es que ustedes solo estudian, solo investigan, nunca lo aplican. En el caso de él sí tuvo la oportunidad de aplicarla como en algún momento funcionario público, ¿no? Entonces, ellos tuvieron la idea de hacer esto que nos van a exponer ahora, y para comentar tenemos a Miguel Aiseca, que es ingeniero económico de la UNI, tiene un máster en gestión financiera en la Universidad de Barcelona, maestría en administración estratégica de Centrum Católica, pero lo más importante, digamos, es su experiencia que tiene ahora como gerente adjunto en regulación tarifaria de SUNAS, ¿no? Entonces, él conoce, ha trabajado, sabe bien cómo trabaja CEDAPAL, cómo hace sus intervenciones aquí. También tenemos a Freddy Toledo, porque si vamos a hablar de experiencia y de inversiones, aquí Freddy nos lleva de largo en experiencia, y él ha estado en el PNCU, ha estado en el FONIE del MIDIS, ha trabajado en el MEF, y su maestría tiene que ver justamente en eso, en proyectos de inversiones, su segunda especialización, y ahora es docente de la maestría en la UNI, pero además es coordinador técnico del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y también tiene que ver con todos estos asuntos, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Y desde el otro lado tenemos, no solamente tenemos a los funcionarios, sino tenemos también a Alejandro Conza, que es líder en ingeniería de Agua Limpia, que es una entidad que ha trabajado, una ONG que ha trabajado siempre estos temas, han creado nuevos, digamos, nuevas formas de trabajar en obras por impuestos, en Crediagua y en otras cosas. Él es ingeniero sanitario y además tiene una maestría en gestión ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido becario, bueno, también tiene mucha experiencia, y él ha pedido que su presentación sea corta esta vez. Así que entonces, comenzamos. Ustedes tienen aproximadamente entre 45 minutos como para hacernos la exposición, y luego cada uno de ellos tiene 10 minutos para poder complementar lo que ustedes han venido haciendo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Silvia, gracias a todos. A ver, queríamos comenzar, antes de entrar al tema del libro que mencionaba Hilde, queríamos presentarles un videíto que justo hemos preparado para una exposición grande, que tiene que ver con todas las cosas que está comenzando a hacer grade dentro de una nueva área que se ha creado, que se llama Urbanización y Ciudades Sostenibles. Y que va un poco por fuera de las cosas que solíamos hacer. Yo soy economista en temas rurales, pero ahora estamos más metidos en lo urbano, ¿no? Y lo que hace es tratar de mostrarles un contexto en el cual estamos trabajando, y es el que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Que es el crecimiento rapidísimo de las ciudades, sobre todo en el sur global, con una característica clave que es la informalidad y las dificultades que eso genera para la población que ustedes ven, y que va a continuar
en los próximos años, ¿no? O sea, no hay nada que haga ver que las barriadas, que los barrios periféricos se vayan a detener, ¿no? Entonces, en base a esa mirada, nosotros le hemos dado al tema de desarrollo urbano, digamos, desde el punto de vista económico que tenemos nosotros, pero con el uso de varias tecnologías, un corte en dos enfoques, ¿no? Uno son los temas que trabajamos en lo que se llama slum upgrading, ¿no? O sea, el mejoramiento de barrios, ¿no? Que es lo más común, digamos, en los temas de desarrollo urbano, ¿no? O sea, cómo mejoramos la inversión pública, por un lado, cómo mejoramos la recaudación de presupuesto para mejorar inversión pública, son los dos temas que estamos trabajando en esa área. Y el segundo tiene que ver con la expansión futura, ¿no? O sea, muchas veces nos olvidamos, o sea, trabajamos el problema actual en las periferias, en las barriadas, en los barrios marginales, pero nos olvidamos de que, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en África, en Asia, y no sin dejar de lado Latinoamérica, este fenómeno sigue ocurriendo, ¿no? Y sigue creciendo y poco se hace al respecto, ¿no? Entonces nosotros trabajamos un par de temas también que tienen que ver con cómo mejorar el proceso de expansión más formal y cómo mejorar el proceso de expansión más informal, ¿no? Entonces quería enseñarle algunas de las cosas que trabajamos. O sea, lo que vamos a presentar ahora tiene que ver con el mejoramiento de inversiones en barrios marginales, ¿no? Y vamos a presentar una metodología que hemos trabajado con imágenes satelitales y combinando algunos criterios urbanísticos para cambiar la forma en que se priorizan las inversiones en algunos casos que estudiamos en las afueras de Lima, ¿no? Entonces Álvaro va a presentar en más detalle cuál es la metodología, que es simple, es barata, es rápida de usar, y felizmente ahora estamos ya hace rato en conversaciones con el Ministerio de Vivienda para ver si se usan en los nuevos planes urbanos que están planteando. El segundo tema en el que estamos trabajando en cómo mejorar lo actual es en qué hacemos para mejorar el presupuesto en las ciudades, sobre todo en las ciudades intermedias, ¿no? O sea, Perú tiene una de las tasas más bajas de recaudación de impuesto predial, por ejemplo, en Latinoamérica y probablemente en el mundo si nos comparamos con países en el mismo tipo de renta. Y eso se debe en gran parte a que no hay sistemas de catastros confiables y actualizados, ¿no? Un estimado que encontramos por ahí, no sé qué tan confiable sea la verdad, pero no me parece muy lejos de la verdad, es que solamente 1 de cada 4 predios en ciudades del Perú están catastrados, ¿no? Y eso es en parte por la ocupación informal y por la dejadez de los gobiernos, pero también porque es súper caro y es súper difícil y no tienen presupuesto para hacerlo. Entonces, lo que estamos trabajando nosotros con el BID, en un proyecto en Huancayo, es tratar de hacer una metodología simple para crear lo que hemos llamado un catastro virtual, ¿no? Entonces hemos pasado drones por la ciudad que nos recogen este tipo de imágenes y luego con algoritmos de inteligencia artificial estamos tratando de hacer reconocimiento del espacio que han mirado los drones en imágenes para convertirlo en data, ¿no? Y se puede convertir en data tanto de espacios públicos, de calles y de infraestructura, como de lotes específicos. O sea, con el dron se puede llegar incluso hasta medir el tipo de material que tienen las viviendas. Y eso es casi lo mismo que un catastro, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Para tener algo como a lo que estamos llegando ahora, ¿no? O sea, estamos identificando cuáles son las zonas en las que el catastro está más completo. Las oscuras son las zonas donde casi no se ha catastrado nada y por tanto no se recoge. Y el cálculo que tenemos es que esto es como lo que tiene Huancayo ahorita es como un 40% de lo que debería tener, ¿no? Entonces, obviamente, si necesitamos más inversiones, los gobiernos locales no quieren depender tanto de las transferencias como es ahora. Esto es una metodología súper simple que se podría utilizar, ¿no? Es barata, es rápida, con todos los métodos que hemos creado, en 2 meses se puede levantar una ciudad intermedia tranquilamente y tener un catastro virtual, ¿no? Y el otro tema es en la expansión de las ciudades, ¿no? Un proyecto reciente que hemos terminado y que hemos presentado ahorita en Tailandia tiene que ver con un trabajo que hicimos para tratar de entender las razones de la ocupación informal, los incentivos y los tipos de ocupación informal que hubieron en el Perú, en Lima en particular, y que difieren bastante de lo que se ve actualmente en otros países de África y de Asia, ¿no? Bueno, esto es Caracas, tampoco difiere mucho, o sea, el desorden y la mala organización de la trama urbana es enorme, y sin embargo en Lima no fue así, ¿no?
O sea, San Juan de Miraflores tiene ciertas avenidas principales, tiene espacios públicos reservados, tiene una trama urbana más o menos desarrollada, lo mismo Comas y nada más claro que Villa El Salvador, ¿no? Entonces la idea era qué pasó en estas zonas que nos hizo tener una ocupación informal igual, pero distinta, un poquito más ordenada, que cambia bastante las cosas, ¿no? Entonces nosotros comparamos Lima, hicimos varios estudios en Lima y la idea era tratar de llevar esas cosas que encontrábamos a Tanzania, a Dar es Salaam, que tiene una estructura muy parecida, como pueden ver, pero con distintos periodos de tiempo, ¿no? Dar es Salaam está creciendo ahorita, cuando Lima ya básicamente tuvo el crecimiento más grande. Y lo que encontramos principalmente de razones para... ¿Por qué no se ve esta cosa? Así, ¿no? Era que, ¿qué había pasado en Lima? Que en el momento en que venían las invasiones, sobre todo en los 60s, en los 70s, llegaba alguien del Estado, alguna figura pública aparecía, un ingeniero, un arquitecto, y le decía, ¿sabes qué? Vamos a dejar que ocupen, pero ocupas así. Y hacía un plano súper simple, y le decía, tienes que dejar espacio público, te reordenas acá, me dejas unas avenidas. Y entonces eso ha cambiado por completo la organización de los barrios, ¿no? Entonces, si era tan simple, nosotros dijimos, pucha, ¿por qué no hacemos un intento de que eso ocurra en las nuevas zonas de expansión urbana como en Dar es Salaam, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos primero lo típico que solemos, esto es Dar es Salaam, ¿no? Para que vean la diferencia, ¿no? Y nos fuimos a las zonas de expansión, trabajamos con un centro allá, y lo que hacíamos era... Ay, espérate. Lo que hicimos es primero crear unos manuales, ¿no? Para tratar de tener criterios urbanos básicos de mejoramiento de trama, pero en verdad, dado que hay tecnología disponible y que muchos de los jóvenes en las zonas periféricas tienen celulares, dijimos, creemos un app. Entonces creamos un app que tiene todos los criterios urbanísticos, claves, estándares internacionales y que te permite, como se ve aquí fácilmente, trazar el espacio que quieres ocupar y te bota un montón de opciones dependiendo del tipo de viviendas que quieres, de cuántas personas, te bota un plano de lotización con coordenadas, con espacios públicos, con reserva de calles y todo, ¿no? Y eso es una alternativa de segundo orden, digamos, súper fácil para evitar lo que viene ocurriendo todos los días, ¿no? Ahí están algunos de los... el app está lista para bajársela si quieren. En la página que estaba ahí la pueden bajar y probarla para que vean cómo funciona, ¿no? Es todavía una versión beta, obviamente tenemos que mejorarla un montón, ¿no? Y lo último que quería mostrarles que estamos haciendo ahora es, estamos comenzando a tratar de medir la expansión urbana en las principales ciudades del Perú, ¿no? O sea, sabemos que han crecido un montón y que están creciendo súper rápido, no sabemos dónde ni en qué medida, pero tampoco sabemos qué tipo de expansión urbana estamos teniendo, ¿no? O sea, sabemos que hay alguna que es más formal, como la que ven ahí en Cañete, hay otra que es totalmente informal, pero hay mucho en el medio, ¿no? Hay mucha semiformalidad o semi-informalidad, ¿no? Entonces estamos tratando de armar este atlas de expansión urbana para poder definir mejores políticas y tener más claro hacia dónde está yendo la expansión. Ok, entonces dentro de ese contexto, lo que queríamos mostrarle ahora es un poco más de detalle de lo que trabajamos de manera inicial en el tema de calidad de la inversión pública, ¿no? Ahí habías puesto el... Me pasó esto. Ok. Entonces, y este fue el estudio con el que iniciamos, en verdad, todo el tema de desarrollo urbano en Grade, ¿no? Tuvimos un financiamiento de las becas del TTI, que el IEP también lo ha tenido, y nos abrió la puerta para un tema que nunca se había estudiado en Grade y que en verdad había muy pocos estudios en el Perú, ¿no? Quizás más desde urbanistas, arquitectos, pero muy poco desde el lado económico, que es de donde venimos nosotros, ¿no? Y digamos, el incentivo inicial fue nuestro paso por la Municipalidad de Lima. O sea, nosotros tuvimos un paso rápido, duro e intenso en la Municipalidad de Lima que nos abrió los ojos a unos problemas enormes que todo el mundo sabe, pero que nadie ha medido, ¿no? Sobre la calidad de la inversión pública. Entonces, comenzamos a tratar de hacer este estudio y nos dimos cuenta con que había una falencia de investigación y de acceso a información enorme. Entonces, comenzamos haciendo como una tipología
de distritos urbanos en el Perú y a partir de esos distritos tratar de ver qué podíamos llamar distritos urbanos marginales, cuáles eran las características. Luego investigamos un montón de proyectos de SNIP desde el 2011 al 2015, los recategorizamos para que sean específicamente en infraestructura urbana, que era lo que queríamos mirar. Nos concentramos primero para hacer un análisis en 41 distritos donde hay alta concentración de lo que llamábamos barrios urbanos vulnerables o urbanos marginales. Y luego entramos en detalle en 3 barrios urbanos representativos de la periferia de Lima, digamos, para mirar los temas de inversión pública, pero también hicimos un montón de análisis, como mencionaba Hilde, en los procesos políticos, administrativos, que definían que la inversión se diera de una forma o de otra, ¿no? Y a lo que llegamos es a esta metodología de priorización de inversiones con un enfoque territorial, que es lo que le vamos a presentar ahora. En términos del análisis de la inversión pública, una cosa que nos chocó desde el inicio y que le daba como un poco de justificación a los temas que mirábamos era que un cuarto de todo el presupuesto público que miramos del Estado se iba a estas cosas específicas en distritos urbanos, ¿no? Conectividad, temas de riesgo, veredas y recreación y otros temas urbanos. Ojo aquí. Y esto es lo que vamos a analizar nosotros, ¿no? Es un cuarto del presupuesto público, en los gobiernos locales es como el 80% de lo que gastan. No metimos los temas de agua y saneamiento, que desgraciadamente son los que más le interesarían a ustedes, por una razón práctica, en verdad. Hubiéramos querido, pero era súper difícil encontrar data. O sea, la data de agua y saneamiento no conversaba con la data del SNIP, ¿no? Era como que aparte. Entonces la buscamos, tratamos de hacerla compatible y no pudimos, ¿no? Y es de repente un pendiente que nos gustaría mirar porque es súper importante y tiene unas características distintas que ahora voy a mencionar algo en el camino. ¿Por qué mirar los barrios vulnerables? Porque son enormes y albergan casi la mitad de la población urbana del país y casi el 50% de la pobreza. ¿Cómo? Los 41 distritos, ¿no es cierto? Los 41 distritos que vimos tienen la mitad de la población del país, el 50% de la pobreza urbana y reciben como el 30% de la inversión. Los 3 barrios que miramos, que son estos de aquí, recuérdame Álvaro los nombres que siempre me olvido. San Juan, Gancho, y María. No, pero los barrios específicos. Salud Cantoral, Villa Mauta y Paraíso en Villa María del Triunfo, ¿no? Y esos 3 sitios que hemos mirado son 10% de la población, 12% de la pobreza urbana del país y como 4% de la inversión. Entonces, lo que les vamos a mostrar ahora es una mezcla del análisis de los 41 distritos, como estos de acá, y después vamos a entrar al análisis de esos 3 barrios donde entramos más en detalle, ¿no? Entonces, lo primero es sobre el tema de la inversión. Y esto creo que todos los que trabajamos en inversión pública lo conocemos, ¿no? El 75% de los PIB locales son PIB menores. O sea, son menos de $1 millón, PIB pequeñitos, recontra chiquitos, concentrados todos ahí, ¿no? Y tiene que ver, claro, de hecho uno dice, el sistema es perverso porque te facilita la burocracia si tú haces PIB pequeños y todo el mundo trata de fragmentar y de partir, ¿no? Pero de hecho eso lleva a esto, ¿no? Esto es el promedio de los proyectos de inversión pública en los últimos años en esos barrios que miramos, ¿no? Entonces son escaleras chiquititas, cada uno de estos es un proyecto, ¿no? Escaleras de 200 metros, muros de 81 metros, pistas que dan la vuelta a una manzana, verde que no es ni un cuarto de una cancha de fútbol, ¿no? Entonces la primera pregunta era, ¿por qué se producen estos PIB pequeños, estos PIB como fragmentados, ¿no? O sea, ¿cuáles son los incentivos? Entonces, desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta, perdón, claro, una de las cosas claves era que no hay iniciativa de inversión desde los gobiernos locales, ¿no? Toda la inversión pública que nosotros analizamos y las encuestas que hicimos y los focus group, y de hecho la experiencia de la municipalidad era así, ¿no? Y los que han trabajado en ministerios también deben saber, o sea, los reclamos vienen de la población. Entonces, los PIB se generan a partir de demanda, no a partir de una oferta o de una planificación de los gobiernos locales, ¿no? Y esa demanda, en el caso de los barrios urbanos vulnerables, tiene que ver con una organización política del territorio en asentamientos humanos, que son pequeñitos, ¿no es cierto?
y hay ausencia de agregación de demandas, o sea, difícilmente se logra agregar demandas. Y aquí es donde entra el tema de agua potable. O sea, uno de los pocos casos donde esto cambia es cuando el Estado pone un incentivo, que es lógico, porque el agua potable no se la pueden dar a un asentamiento humano. O sea, para poder hacer las troncales y hacer las tuberías principales tienen que ponerse de acuerdo varios, ¿no es cierto? Entonces hay un incentivo que llega desde el Estado y que obliga a que se agregue demanda, pero en la mayoría de los otros casos que nosotros estudiamos no hay incentivos para agregar demanda. Entonces la demanda es fragmentada. De hecho, en el caso de ATE, en el caso de ATE, son 498 asentamientos humanos o pequeñas urbanizaciones. Cada uno con su organización particular, cada uno en competencia con los otros por proyectos de inversión pública, ¿no? Y entonces la demanda que recibe el gobierno local es esta fragmentación, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno local cuando recibe esa fragmentación? O sea, tiene incentivos obviamente para distribuir un poquito a cada uno, ¿no? Entonces, la legitimidad del líder del asentamiento humano depende de las obras que lleva para su asentamiento humano. Todos compiten entre sí por el presupuesto de la municipalidad, los costos de coordinación son muy altos, salvo cuando viene una iniciativa desde el Estado, y no tienen además herramientas de priorización para escoger entre proyectos similares, ¿no? Entonces, por el lado de la demanda, PIB pequeños, acotados a asentamientos humanos individuales, ¿no? Por el lado de las autoridades municipales, tienen cientos o miles de dirigentes fregando todo el tiempo con pequeños proyectos o con pequeñas ideas, no tienen tampoco herramientas de priorización para escoger entre proyectos similares, ¿no? No hay planificación, en verdad, como vamos a hablar después, la planificación formal desde el Estado no tiene pues ningún correlato con el sistema de inversión pública ni con las demandas. Y necesitan entonces, para ganar votos, darle alguna cantidad a las dirigencias y repartir un poquito entre todos. Es la mejor estrategia electoral, en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Formulan y ejecutan proyectos pequeños, de bajo costo y dispersos, ¿no? Repartidos entre toda la demanda. Y este es un ejemplo claro de eso, ¿no? Esto es el sector Paraíso que estudiamos en Villa María del Triunfo. Lo que ven en verde son los muros de construcción, los muros de contención construidos con inversión pública en los últimos años, ¿no? Se ve más o menos, ¿no? Bueno, ni uno solo de los 32 muros de contención existentes cruza el límite de un asentamiento humano, ¿ok? Y sin embargo, cuando uno mira con criterios urbanísticos, un montón deberían cruzar. Ni uno solo cruza un asentamiento humano, porque la demanda vino del asentamiento humano, entonces querían su muro, ¿entiendes? Y eso lo ve cualquiera que se da un paseo por estas zonas, ¿no? O sea, ese muro termina aquí y las casas que están en el asentamiento humano siguiente están totalmente desprotegidas, cuando tranquilamente debería haber seguido, ¿no es cierto? O este de aquí, ¿no? Donde es el corte entre dos asentamientos humanos, entonces cada uno pidió su muro, pero ninguno pidió la escalera que va en el medio, ¿no? El caso de las pistas y veredas también es alucinante. O sea, en nuestro cálculo en las zonas que hicimos, solamente 1/3 de todas las pistas y veredas que se invirtieron en los últimos años eran conjuntas, pista con vereda. Todo el resto era o pista sin vereda o vereda sin pista, ¿no? Porque se piden de a poquitos. Y de hecho, cuando uno habla con los dirigentes o con el personal de las municipalidades, ellos mismos recomiendan, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Si quieres ganarte algo, pide chiquito, ¿no? Pide chiquito. Y cuando les preguntábamos, ¿y cómo hacen para priorizar cuando les llega un montón de cosas? Bueno, hay dos cosas. Primero, el dirigente que más molesta es el que le ponemos su expediente arriba, ¿no? Y segundo, cuando tenemos varios parecidos, hacemos sorteos, pues. A veces hacemos sorteos, ¿no? Y lo repartimos entre todos, ¿no? Ese es el sistema de inversión pública peruano. Ok. Bueno, entonces, en esas circunstancias, ¿no? Donde tenemos un diagnóstico claro de que la inversión pública no está yendo bien, ¿no? Y que ese resultado, esa inversión pública que es observable, es resultado de un sistema político, administrativo, que produce este tipo de inversión, ¿no? Entonces, lo que planteamos es ver, ok, ¿cómo podemos, ¿no?, cambiar esa situación? ¿Qué herramientas se necesitan para poder definir qué cosa es más importante, para poder dar prioridad al tema de la inversión pública y entonces que el Estado comience a invertir un poco mejor, ¿no? Y no como se está haciendo ahora, que es básicamente un sorteo de pequeños premios, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue calcular las brechas, ¿no? Las brechas de infraestructura que hay en estos barrios que hemos analizado.
Además, para ponernos, digamos, alinearnos con el nuevo discurso basado en brechas que está trabajando InvierteP, ¿no? Porque todo este análisis lo hicimos cuando estaba terminando el SNP, ¿no? Ahora ha cambiado a InvierteP, hay muchas cosas que todavía no cambian, pero bueno, se supone que es un nuevo sistema. Entonces, lo que es... sí, sí. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Lo que vimos es, ok, esta es la red de vías que se necesita, esa es la red completa. Digamos, es como Jesús María, toda la red de vías está asfaltada. Ya, aquí tenemos esto y lo asfaltado es esto de aquí. ¿Ok? Eso es, incluyendo escaleras. ¿Ok? Esa es la red vial. Entonces, la diferencia entre los dos es la brecha. ¿Ya? ¿Qué pasa con esas brechas? Si hacemos una planificación en base a brechas. Pasa que las brechas son enormes, ¿no? Son infinitas, ¿no? En esos 3 barrios que analizamos, ¿no? La brecha de escaleras es 87%, ¿no? La de vías es 76%. Y al costado podemos ver los años que se necesitarían para cubrir toda la brecha al ritmo de inversión actual, ¿no? Entonces, claro, y eso imaginando que no va a haber ningún crecimiento más, o sea que no se va a seguir expandiendo el barrio. Entonces, claramente, hacer un análisis a partir de la brecha total no nos lleva a nada, ¿no? Porque es demasiado grande, no nos ayuda a progresar nada. Entonces, ¿qué decidimos? Buscar definir una brecha prioritaria. Es decir, ok, ¿qué es lo más importante para ver cuánto nos falta para completar lo más importante, ¿no? Y entonces ahí surge el tema, ¿cómo discriminamos, ¿no? ¿Qué cosa es importante y qué cosa no es importante en estos barrios donde obviamente todo falta y todo es importante? O sea, no es que nada no sea importante, sino que tiene que haber algún tipo de jerarquía en el grado de importancia, ¿no? Entonces, desarrollamos un método, ¿no? Acá lo tengo. Un método bastante sencillo, que no lo voy a definir mucho acá, pero lo que se hace es básicamente, en base a imágenes satelitales, se define cuál es la red urbana, ¿no? Este es un ejercicio para San Juan de Miraflores. Se define cuáles son las centralidades, ¿no? Parques, colegios, hospitales, etcétera. Y también se define cuáles son las pendientes, que también es data que es disponible, gratuita. Y en base a eso, con un algoritmo, ¿no? que es puramente geométrico, ¿no? Y que toma en cuenta todas estas cosas, se define automáticamente cuál es la red más eficiente. Es así de sencillo. Y después uno va al terreno, lo ve y efectivamente esa es la red más eficiente, es bastante claro, ¿no? No es ciencia nuclear, ¿no? Es bastante sencillo. Y sale. Esas son la prioridad muy alta, media, baja. Entonces podemos hacer eso en cualquier territorio. De hecho, lo hemos tratado a nivel de los pequeños barrios, a nivel de distritos, a nivel de ciudades, ¿no? Lo tratas a nivel de Lima y te salen las redes principales, ¿no? Lo único que tiene, para analizar Lima no vas a poner todos los parques, sino vas a poner los principales. No vas a poner todos los hospitales, sino los principales, y te va a hacer el análisis de redes. Para la máquina, la red es la red, ¿no? Y a nivel de barrio sí vas a poner toda la infraestructura que hay, o la que podría haber, ¿no? Y entonces te dan este tipo de priorización. En el caso que hemos desarrollado, podemos priorizar así, casi automáticamente, el tema de las vías, incluyendo pistas, escaleras, y el tema de los muros de contención. Y entonces, ¿qué pasa? Al final tenemos un mapa así, por ejemplo, para el sector Bahía Mauta en Ate, ¿no? Aquí lo que vemos es cuál es la red vial básica y cuáles son la red de muros de contención que está asociada a la red vial, ¿okay? Que son los prioritarios. ¿Okay? Y entonces, digamos, esta es la infraestructura prioritaria. Con esto, o sea, si se hace todo esto, entonces está básicamente conectado el barrio con rutas de evacuación para temas de sismos, con los muros que tienen que estar para que no se caigan los cerros, ¿no? Lo mínimo, por supuesto se necesitaría hacer todo, ¿no? Pero digamos, ya, esta es la infraestructura prioritaria. Y entonces, lo que vemos es lo que está en fucsia, ¿no? Esa es la brecha prioritaria respecto a la brecha total. ¿Okay? Entonces ya tenemos un objetivo un poco más alcanzable, ¿no? Igual falta un montón, pero es más alcanzable que tratar de hacer todo a la vez. Ya. Y lo que hicimos fue hacer mirando solamente el tema de requerimiento prioritario, ¿okay? que es la parte fucsia. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Ya? Y estamos un análisis, por ejemplo, en el caso de Bahía Mauta. ¿Okay? El total de las columnas, ¿ya? es este requerimiento prioritario, ¿ya? de la infraestructura más importante.
y hemos visto qué está construido, qué no está construido. Lo que está en sólido, ¿ya?, es lo que ya está construido, ¿ok? O sea, la mitad más o menos, de hecho, la mitad exactamente ya está construido, ¿ok? Pero, y la otra mitad falta. Pero analizando un poco más, vemos esto. Esos grises son también cosas que ya están construidas, que ya invirtió el Estado, pero que no son parte de la red, no son parte de nada, ¿no? Es una pista por acá, una escalera por acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, lo que ocurre al final es que tenemos una inversión pública, ¿no?, que a veces la chunta, ¿no?, e invierte donde debe invertir, pero eso solamente le ocurre la mitad de las veces. Es como tirar una moneda. A veces, o sea, la mitad de las veces la chunta, la mitad no la chunta. El problema con esto es que si tienes la mitad de la red, en realidad no tienes una red, ¿no? No tienes nada. Sin embargo, si se hubiese invertido todo en la red, en lo prioritario, ya estaría todo completo. Ya con lo que ha gastado el Estado hasta ahora en esos barrios, en los últimos 25 años, que es la vida, 25 o 30 años, que es la vida que tienen esos barrios, y por lo tanto uno puede ver toda la inversión pública que se ha hecho ahí, ¿no? Si se hubiese invertido con un poco más de criterio, estaría todo construido. O sea, toda la red básica, ¿no? Y entonces estaría, digamos, con mucho menos riesgo, con mucho más conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está ocurriendo. Esa es la conclusión a la que llegamos, ¿no?, en los barrios que hemos analizado. Y después de esto, que esto lo hemos hecho hace 2 años, hemos chequeado otros casos y efectivamente es alrededor del 50%. Realmente es como tirar una moneda. Es impresionante. La mitad de las obras, digamos, son prioritarias y la otra mitad no son. Es decir, no se hace la avenida principal, pero sí se hace una pista por allá, un pedazo, un par de cuadras, que no conectan a nada, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y esto nos lleva a un problema, ¿no? Tenemos un sistema de planificación, ¿no? Se supone que hay planes de desarrollo urbano, planes urbanos, planes de desarrollo concertado, en fin, un montón de herramientas de planificación a nivel metropolitano, a nivel distrital, lo que sea, y eso va por un lado. Y por otro lado va el tema de la inversión pública, el sistema de inversión pública, ¿no? Y no tienen nada que ver. Nunca han conversado, nunca se han visto. Es más, nosotros nos hemos reunido con el MEF 40 veces, ¿no?, para hablar de este tema. Simplemente no hay ningún vínculo, ni ninguna ganas tampoco de vincular. Ese es el peor problema, ¿no? Y como vemos, el sistema de inversión pública produce lo que hemos visto. Es un desastre. ¿Por qué? Porque, claro, evalúas cada losa como si fuera una sola cosa, y claro, cada losa es importante, si no hay losa hay que ponerla, pero no lo evalúas dentro del territorio, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es que estas cosas, que estos dos sistemas conversen, ¿ok? Y no solamente que conversen, sino que se vuelvan vinculantes, es decir, que la inversión pública responda a una planificación mínima, ¿no? No estamos hablando, no necesitamos grandes sistemas de planificación, pero algo, ¿no?, a una lógica un poco mayor que esta miopía generalizada donde se ve cada objeto como si fuera independiente del resto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si logramos hacer este match, ¿no?, esta vinculación entre la planificación, ¿no?, algo de planificación con el sistema de inversión pública, entonces esa es la oportunidad para que el Estado retome algo de iniciativa en las propuestas de las cosas que quiere hacer, y no se construya, no se invierta solamente en lo que viene a partir de esta demanda fragmentada, ¿no? Básicamente la idea, ¿no?, lo que nosotros planteamos en términos generales, por supuesto podemos discutir esto hasta el infinito, pero es que necesitamos tener el Ministerio de Vivienda, que es el ente rector de desarrollo urbano, ¿okay?, que adecúe un sistema de planificación que sea un poco más práctico y realista, porque grandes planes, o sea, tenemos demasiados planes, con demasiados papeles y con demasiado diagnóstico, con demasiada nada, que al final no terminan en una lista o sea, estas son las prioridades de inversión. No está claro, no ocurre. Entonces, no sirve, ¿no? Necesitamos mejorar, ajustar el sistema de planificación, ¿ya? Y necesitamos que el ente rector de la inversión pública, el MEF, ¿no?, vincule a una mejor planificación de la inversión. ¿La idea cuál sería? Tú tienes que, para hacer una pista, tienes que llenar tu ficha. Debería ser un cuadradito arriba, ¿no?, el primero. Esta obra ha sido priorizada en el plan. Sí, check. Entonces sigamos. No, entonces no sigamos. Pues. No sigue, ¿no? Para que pueda responder a alguien algo. Si no, ahorita no hay ese cuadradito. Y entonces todo sigue. No hay ningún filtro ahí.
Y claro, necesitamos vincular esos dos entes rectores con, con los formuladores y ejecutores, que son los gobiernos locales. En estos barrios son los gobiernos locales en mayor medida, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y claro, el tema de las brechas, hay que trabajarlo en cada territorio, ¿no? Y necesitamos que este sistema funcione. Ahorita no funciona por ningún lado, ¿no? Necesitamos, como decía Ricardo, que la misma legislación, regulación, requisitos que plantea el Estado obliguen a algún tipo de acumulación, de agregación de demandas, ¿no? Como ocurre en el caso del agua, ¿no? Donde todo el asentamiento humano, o sea, todos los 100 asentamientos humanos de la ladera se organizan y forman una organización y todo para poder trabajar por su esquema de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma. Porque si no, no te llega el agua, ¿ya? Ya, bueno, o sea, y esos son requisitos que se ponen desde el Estado, ¿ya? Para nada más hay requisitos de agregación, y entonces por eso es que todo se fragmenta, todo se dispersa. Esa es básicamente la idea general, ¿no? Una cosita más que se me pasó a mencionar respecto al agua, hemos estado haciendo experimentos con esta metodología para ver también, no tema de agua exactamente, pero sí tema de drenajes, ¿no? Etcétera, que es lo mismo, ¿no? Ves pendientes, ves el territorio, y básicamente se te dibuja por dónde pasa el agua y por dónde tienen que estar los drenajes, ¿no? O sea, eso no, es algo que se puede incorporar, que estamos tratando de meterlo, ¿no? Y eso es, ¿no? ¿Tenemos algo más? No, creo que... bueno, claro, este último dato es importante, esa última idea, ¿no? ¿Qué pasa si se pone ese cuadradito en cada ficha de proyecto de inversión pública donde tiene que estar en el plan? Si es eso, entonces en el plan distrital, digamos, entonces la pelea está en el plan. La pelea no está en la puerta de la municipalidad, en la cola con los demás dirigentes, sino que hay que meter las cosas en el plan. Y entonces ahí, al momento de elaborar el plan, ahí va a ir todo el mundo, de todas maneras, ¿no? Y ahí se van a tener que poner de acuerdo o no para poder priorizar las cosas que hay que priorizar. Entonces, ese es el momento donde se deciden las cosas, no el día a día, porque ahorita se deciden las cosas todos los días. Y todos los meses, en todos los consejos municipales del Perú, se aprueban nuevos proyectos y se sacan otros, ¿no? del plan de acción, ¿no? Entonces, claramente no hay ninguna lógica. Bueno, tenemos que lograr, ¿no?, generar mecanismos que con los incentivos adecuados, ¿no?, hagan que las demandas se agreguen y que la inversión tenga algún grado mínimo de racionalidad con el territorio. Eso es. Gracias. Gracias por la exposición. No sé si lo han dicho, pero a mí me sorprendió del libro algo que decía que si seguimos al ritmo actual de inversión, o sea, se iba a lograr completar todo como en 80 años, ¿no? Y eso era pero increíble. O sea, ese dato, claro. Bueno, en este caso le paso el micro aquí a Miguel Aiseca, que nos va a dar sus comentarios. Bueno, buenos días con todos. Yo quisiera, no sé si pudieran poner la última diapositiva. Sí, muchas gracias. Y quisiera centrarme en la parte que se llama Ente Rector de Desarrollo Urbano, ¿no? Primero, felicitar el trabajo que han hecho. Parece mentira cuando uno se sienta y se pone a discutir estos temas, las soluciones salen, pero nadie las escribe y al final terminan pues en buenas intenciones, ¿no? Y en realidad estos trabajos de alguna forma dejan por escrito eso que muchas veces se conversa y ya es un primer paso para ir pues ya implementando lo que siempre queremos. Y quiero centrarme en el tema justamente de este ente rector en desarrollo urbano, ¿no? El trabajo, como he visto, se ha centrado en lo que son vías de conectividad y rescata un tema que sí es cierto, ¿no? Muchas de las inversiones se hacen por demanda. Rescato algo que he visto en la experiencia en el sector saneamiento y que lo han dicho acá, ¿no? Acá quien más grita es el que finalmente se lleva lo que pide. Y lo que sería interesante es complementar este trabajo, quizás en una segunda etapa, de hecho supongo que ya deben estar viendo, es cómo ir viendo estas iniciativas desde el lado de la oferta.
¿Y por qué lo menciono así? Y quiero tocar el punto acá de una planificación en términos de vía. Y podemos hablar, por ejemplo, del tema de la reconstrucción, ¿no? Que se está dando por producto del último fenómeno del Niño Costero. Algo que se da es que, por ejemplo, viene el Ministerio de Transporte y pone una pista, pero después viene el Ministerio de Vivienda y se acuerda que debajo de la pista tenía que haber una red, ¿no? Puede venir también el tema de energía y minas y se da cuenta que también tenía que haber una red subterránea de energía eléctrica. Y como vemos, esta fragmentación de demandas, tenemos que también traspasar la fragmentación en cuanto a la oferta de sectores, ¿no? Esta inversión sin planificación requiere una planificación, pero multisectorial y de forma coordinada. Y es ahí donde justamente entra la importancia de esta planificación en el desarrollo urbano. No podemos imaginarnos que se haga realidad esa prioridad de conectividad en estos distritos marginales de la zona de Lima. Imaginemos que el Ministerio de Transporte cumplió a cabalidad esta metodología, pero el sector saneamiento se le olvidó que planificar con Sedapal que debajo tenía que cambiarse la red de alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Las ciudades crecen y necesitan una red cada vez con un diámetro mayor. Entonces, se inauguró la obra muy bonita y a los meses otra vez rompimos la pista, ¿no? Entonces, fíjense, con 2 sectores nomás podemos ver lo importante que es la coordinación multisectorial. En agua, cuando uno se pone a ver las soluciones o las demandas que hay y habla del cierre de brechas, se da cuenta que no solo lo tienes que ver desde el lado del ente rector, que es viviendas puramente en saneamiento, tienes que también ir a tocarle la puerta al que ve todo lo que es la administración de las fuentes de agua, porque el agua nace de las fuentes. Tienes que ir a salud también, ¿no? ¿Qué problemas hay ahí? Donde el agua incluso es una parte muy importante para atacar estos problemas, como el tema de la anemia, ¿no? Entonces, te das cuenta que las soluciones tienen que ser compartidas, porque si cada uno comienza a disparar, puede suceder que mi solución termina disparándole a los pies al del costado, ¿no? Y bueno, hay países donde incluso la parte de energía, la parte de agua, la parte de infraestructura y hasta incluso la de medio ambiente se concentran en un solo ente rector. No vamos a hablar de cómo organizar las instituciones, pero sí hablar de esta palabra que se llama planificación. Rescatando el tema de la herramienta que veo que utilizan mágicas, herramientas satelitales, a nosotros, y creo que en la planificación urbana se requieren estas imágenes incluso con coordenadas georreferenciadas que nos ayudan a modelar situaciones. Lo que sucede en muchas empresas de agua es que, por ejemplo, te dibujan un plano de red para decir, bueno, el agua llega hasta este punto, pero no hay a veces un estudio georreferenciado que incluso te permita modelar si es que va a llegar con la presión adecuada o si es que hay algunas, si es que esa es la solución óptima. ¿No es así? Porque de repente podría pasar en la calle paralela y suceder esa situación. Lamentablemente todavía estamos, no sé si decir en pañales, por no decir atrasados, en aplicar estas herramientas, pero son muy importantes porque si yo tengo un documento, no sé, si yo soy el ente rector que voy a dar la plata, y como bien dicen, haga un checklist en una obra prioritaria. Bueno, es prioritaria, pero ¿me va a solucionar todos los problemas que demanda esa ciudad o solo me va a solucionar uno? Y si me va a solucionar uno, cuando ataque los otros problemas, me va a estropear la primera solución que ya puse y voy a tener que reformularla. Son preguntas que tenemos que hacernos y que tienen que estar también en un esquema de evaluación. Ahora, yo quiero tocar también algo que me parece muy importante y que, bueno, en el sector de agua y saneamiento se ha vivido mucho, pero no es ajeno a otros sectores. Nos enfocamos mucho en el cierre de brechas,
porque obviamente es nuestra primera prioridad. Hay un ciudadano que no tiene un servicio, que no tiene una vía y que la requiere. Pero vuelvo a tocar el tema de la oferta. Ok, te ponemos tu pista, ok, te ponemos tu red de agua, ok, te ponemos tu red de electricidad. Pero ojo, ¿qué pasa con lo que ya existe? ¿No? Nos olvidamos que esa parte que ya existe necesita un mantenimiento periódico para que se mantenga en un estado adecuado. Y al final tenemos obras inconclusas y encima lo que ya está construido al día de hoy ya está deteriorado. Entonces, como vemos, el circuito tiene que ir más allá de solo ver el cierre de brechas, ¿no? El cierre de brechas no es solo ir y llegar a la puerta del que no tiene, sino también incluso mantener lo que ya se tiene. Y eso es algo que también sería importante. Por eso es que se habla de desarrollo urbano y de planificación, ¿no? Mantener lo que ya se tiene, es posible mejorarlo y obviamente llegar al que no tiene. Entonces, ahí, si nos ponemos a ver ese gráfico de barras, entonces el cierre de brechas, digamos que ese gráfico podría ser incluso más largo y hasta más ancho, ¿no? Entonces, pero eso es lo importante. Yo les quiero rescatar, por ejemplo, el caso del agua en una ciudad como Lima, que vive en medio de un desierto. La ciudad crece, pero la oferta del recurso hídrico no crece. Tenemos que estar incluso pensando en desalar el agua o traer trasvases desde otras zonas, ¿no? ¿Y qué sucede? Creo que nuestro amigo Toledo seguro lo ha vivido y se lo han dicho muchas veces. Llevas el agua a un asentamiento humano que está en un cerro, apenas llega al cerro del costado ya se pobló, ¿no? Le llevas ahí, apenas llega al cerro del costado ya se pobló. Y bueno, la planta de agua no ha crecido ni la fuente, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, por un lado, en programar bien la oferta, pero también en educar esa demanda. Porque si no va a suceder esto, ¿no? Se lo da el cerro del costado y el del cerro del lado vino. Y en realidad va a ser un círculo vicioso que nunca vamos a acabar. Y siempre va a haber esa sensación de que el Estado nunca cierra esa brecha. Pero parte de ese cierre de brecha tiene que ver con también ordenar este crecimiento de la ciudad, que es algo que, bueno, a gritos se ha pedido desde muchos años, que no se está planificando, ¿no? Las ciudades crecen hacia donde va la gente, no hacia donde uno lleva a la gente para que vaya, ¿no? Y eso es algo que es muy importante, por eso justo rescato esa primera parte, ¿no? El ente director en desarrollo urbano. Creo que es clave ese tema y por ahí también tendríamos que ver, ¿no? Está bien atacar las demandas, agregarlas, ir priorizándolas, pero definitivamente la oferta y educar esa demanda es un elemento muy importante que ahorita me pongo a pensar, pero ¿cómo educamos esa demanda? Parece una cosa hasta quizás imposible. Me pongo a pensar en el dólar, ¿no? Cuando dicen, bueno, los bancos centrales existen, pero si el mercado quiere, lo sube o lo baja. No hay manera de detener eso, ¿no? Puede haber algo de esto, sí, pero definitivamente quizás, de alguna manera, así como podemos establecer bandas de tipo de cambio, podamos hacer algo también con esta demanda, que es lo que tenemos que también ir haciendo. Eso es lo que quería agregar y felicitarles por el trabajo que han hecho. Sí, muchas gracias Ricardo y Álvaro. En realidad muy interesante. No sé si leer el libro va a ser tan interesante como haberlos escuchado y ver esta presentación tan dinámica. Sí, bueno, ahí está el video también. Pero sí, yo creo que el mensaje lo han transmitido bastante bien. Y al menos a mí me genera expectativas positivas. Una de las cosas que más rescato de este trabajo que ustedes han presentado, como dicen, no hay ciencia nuclear detrás, pero en realidad creo yo que el gran valor que tiene es el tema del tiempo. O sea, hacer una planificación en un tiempo tan corto para poder tomar decisiones,
creo que es una de las características principales que tiene el esfuerzo que han hecho ustedes. Si a un arquitecto urbanista le dicen no hay arquitectos urbanistas, ¿verdad? Le dicen, hay que planificar, entonces, entonces, claro, empieza todo el paradigma de la ingeniería y la arquitectura, que empieza a diseñar, y entonces tienes un plan para muchos años cuando ya la realidad cambió, ¿no? Entonces creo que lo más importante o lo más destacable del esfuerzo que han hecho ustedes es cómo poder tener esa lectura rápida para tomar decisiones adecuadas. Si bien, como lo había mencionado también Miguel, está el tema de las brechas y ahora todos nos venimos por brechas. Claro, las brechas no solamente son infraestructura que falta, ¿no? Está el tema de la calidad de esa infraestructura, pero también hay una brecha grande en cómo manejamos las expectativas de la población. Y ese es el factor que si bien no es una variable del estudio que han hecho ustedes, sí podría, creo yo, servir como una herramienta de gestión de expectativas para las autoridades. Porque finalmente lo que queremos aquí es que los decisores tomen buenas decisiones. Y si bien tenemos planes multianuales de inversión, como bien lo han dicho ustedes, hoy día dicen A, pero mañana por X y razones entran proyectos y salen proyectos, ¿no? Entonces finalmente sí hay un tema de decisión que se puede manejar a través, creo yo, del instrumento que ustedes han desarrollado. En esta última lámina que ustedes han puesto y las reflexiones finales que ustedes daban iban en torno a, ok, sería bueno que el Estado tome esto como una regla para decidir en qué invertir y en qué no invertir. Sabemos que eso, ya lo comentará quizás es un poco más Freddy, a veces no es posible, ¿no? Incorporar nueva reglamentación es casi la única solución que se ha venido dando, tratando de ser más eficiente, pero que termina siendo lo contrario. Caso del ejemplo del InvierteP, ¿no? Entonces, creo yo que este tema de educar a la demanda, que también mencionaba Miguel, y de lo que ustedes han hecho, se puede hacer desde un actor que no está en ese trío de decisión, que es justamente qué podemos hacer, que pueda ser Grade, que pueda ser esta mesa. Quiero ser bastante pragmático desde fuera, ¿no es cierto? Y creo que una de las cosas que ustedes han descubierto es cómo poder decir, si yo soy un habitante periurbano o quiero comprarme un lote, quiero invadir, ¿a dónde debo ir? ¿No? ¿Dónde debo priorizar mi decisión de dónde debo ir? Y si hubiese un ranking que me diga, bueno, estas son las zonas periurbanas de mejor vialidad, de mayor cercanía a servicios públicos, que tiene 5 estrellas, entonces tú deberías ir ahí, ¿no? Y en ese caso, con este instrumento que han hecho ustedes, creo yo que pueden hacer esa clasificación. Una clasificación de a qué asentamiento humano debería yo mudarme para tener una mejor vida. Eso elevaría la demanda de esa población y ayudaría al decisor político a tomar como decisión política invertir en una zona que me va a ayudar a elevar mi calidad como distrito. Es decir, yo ya puedo manejar una data de mis zonas periurbanas, las puedo clasificar, le puedo decir al mismo poblador periurbano por qué no voy a invertir ahí, voy a invertir allá, porque voy a elevar la calidad de vida de esta zona periurbana. O sea, puedo empezar a gestionar la propia necesidad y eso es manejar expectativas en la población, que es lo que necesita el decisor político, que es el que finalmente va a decir qué proyecto se hace y qué proyecto no se hace. Entonces, si bien detrás hay todo un criterio técnico que es el que ustedes han logrado no desarrollar, sino relacionar con el tema de inversión pública, hay que amarrarlo al tema de toma de decisiones. Si no, va a quedar en ese libro, ojalá no sea así, ¿no? Sino que realmente, aprovechando esta oportunidad de nuevas autoridades, generemos una visión diferente en la persona que toma la decisión, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, ¿qué nivel de ingeniería necesito para tomar decisiones? Bueno, con yo creo que es bastante suficiente, ¿no? Para ese tema. Dos preguntas quería hacer.
Una es sobre el tema de la información que ustedes han desarrollado. Ustedes han barrido información que no sé si es disponible, es pública o el libro viene con un CD, de un poco este mapeo y cómo están viendo este tema de gestión de información georreferenciada que lo están usando también las entidades del Estado. COFOPRI tiene, ¿no es cierto?, un portal con información de la infraestructura urbana. SUNAS está manejando también un geoportal con información de las redes de agua potable que le dan las EPS. ¿Cómo ven ese tema del uso de información georreferenciada que ahora están teniendo estas entidades públicas y si eso hoy está conectado con el tema también de lectura para toma de decisiones, ¿no? Porque he visto muchos esfuerzos en ese aspecto, pero no sé si el fin es finalmente priorizar. No sé si ustedes se han encontrado con esta información en el camino. Y la otra pregunta creo que por ahí se me perdió. Esos serían los comentarios principales que tengo. Gracias. En principio, reconocimiento a su trabajo. Algunos comentarios. En principio, la coincidencia de que la solución al equipamiento urbano va por un tema de una visión de planeamiento territorial y una visión también compartida de análisis de los requerimientos de este equipamiento urbano, que es multisectorial, ¿no? Solamente hacer una referencia para confirmar el diagnóstico de la atomización de la inversión, ¿no? En mi caso, mi experiencia es más en agua y saneamiento. En algún momento, hace ya unos años, en el sistema del SNIP, yo hice una sumatoria de cuánto eran las inversiones en los proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Y para compararlo con las inversiones previstas en el anterior plan de saneamiento, que cubría el periodo 2006-2015. Los montos de inversión de los proyectos viables era como 1.8 veces el requerimiento de inversión que estaba en el plan vigente en esa oportunidad, lo cual señalaba en principio que la generación, se puede decir, espontánea, atomizada de los proyectos estaba totalmente desligada de los requerimientos reales de inversión, ¿no? Y buscándole ya explicación por qué se genera, ¿no? Obviamente, yo creo que una de las razones principales es porque los periodos de gobierno municipal son 4 años, ¿no? Y ante la inexistencia de un plan municipal de mediano o largo plazo, ¿no?, la expectativa de ejecutar obras del alcalde va a ser durante el periodo que cubre su iniciativa. He conocido casos patéticos, he conocido, por ejemplo, un caso de un alcalde que me visitó ya en las postrimerías de culminación de su gestión, ¿no? Él estaba gestionando un financiamiento, en mi oficina tenía que ver algo con ese tema. Entonces yo le di la buena noticia de que ya su proyecto iba a ser financiado. Y su respuesta fue más o menos la siguiente: eso ya no lo voy a ver, no me interesa ya el proyecto, ¿no? Y lo cierto es de que cada alcalde tiene su propio proyectos en cartera. Creo que esto de alguna manera no totalmente está siendo abordado o va a ser abordado o medianamente abordado. Hay que ver si las herramientas son eficaces. Al haberse incluido en el sistema de inversión de InvierteP, una primera fase que ahora está más presente, ¿no?, que es la programación, que debería obligar a hacer un diagnóstico y a partir de eso un planeamiento y una priorización de las inversiones, ¿no? O sea, esto es potencial, no necesariamente se da porque sí se necesitan herramientas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, para el caso de la habilitación de vías, lo están identificando, ¿no? Aun cuando también desde el punto de vista técnico, para el ámbito urbano, de vías urbanas y también de las vías de interconexión interprovincial existen, por ejemplo, el modelamiento del HDM4, por ejemplo, ¿no? O sea, sí existen herramientas,
pero que se basan necesariamente, entiendo, debería ser, en un primer nivel de planteamiento más general, que es que en la ciudad y la adhería en el plan de desarrollo urbano. Yo voy a contar también una experiencia, ¿no? Yo fui coordinador técnico y por un tiempo coordinador general del FONIE. El FONIE estaba orientado a financiar proyectos en el ámbito rural en 4 sectores: en agua y saneamiento, telecomunicaciones, energía y viabilidad, caminos vecinales. Porque los estudios académicos decían pues que había sinergias cuando se interviene en estos 4 sectores, ¿no? Correcto. Y la finalidad de crear el FONIE tenía esa visión, ¿no? Se priorizaron algo más de 600 distritos, bueno, fue una focalización muy amplia de inicio, fue mi apreciación o mi crítica, bueno, pero en fin, pero en la práctica poder realizar en forma conjunta estas cuatro inversiones tenía la gran limitación de que los proyectos que nosotros finalmente financiábamos tenían que ser calificados por cada sector. Y obviamente cada sector tiene su visión particular, su propia prioridad. Entonces, como lección aprendida, digamos, de repente en ese momento fue frustrante, pero una lección aprendida que sí debería, nuestro sistema de inversión pública hacia adelante, debería buscar también los mecanismos de los análisis de desarrollo territorial, ¿no? En la búsqueda de antecedentes, en el caso de Chile, por ejemplo, encontré planes territoriales, ¿no? Que tenían esa lógica, ¿no? De integrar justamente estos 4 tipologías de proyectos, pero en ámbitos focalizados de repente con mayor precisión, no tan amplio como 600 distritos, que es la tercera parte de los distritos del país, ¿no? Entonces, sí las herramientas pueden darse, inclusive con una ventaja, volviendo a esa experiencia, de complementar estas iniciativas de infraestructura que corresponden al Estado con desarrollo de proyectos productivos, sobre la base de garantizar al privado de que existe esa base económica, ¿no? Que les puede permitir facilitar el desarrollo de actividades económicas, ¿no? Eso como experiencia. Entonces, sí el componente o la visión territorial y multisectorial y las herramientas que permitan hacer esa forma de intervención, pues nos facilitaría bastante, ¿no? En el ámbito urbano, los planes de desarrollo urbano deberían cumplir ese rol. En el corto plazo, digamos, en la medida que las inversiones se financian a través de solicitudes que vienen de las municipalidades y habiendo identificado la naturaleza que atomiza las inversiones, obviamente el análisis hechos por nosotros, yo trabajo en un programa de saneamiento urbano, es que por esta vía podemos pasar tantos años como han identificado ustedes y no vamos a cerrar las brechas. A partir de eso, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos planteando? Que va más allá de una política puramente sectorial, sino una política de Estado. La PCM lo ha incorporado como un programa al que le está haciendo seguimiento. Le hemos denominado programa focalizado de cierre de brechas. Nosotros hemos hecho el análisis preliminar de que si cerráramos las brechas de los servicios de agua y alcantarillado y tratamiento de agua residuales en 24 grandes ciudades, aquellas que tienen 100.000 habitantes o más, o están cercanas a ese número, sin incluir Lima, por si acaso, podríamos cerrar las brechas en un 57% en agua potable y aproximadamente 49% en alcantarillado, ¿no? La estimación preliminar de inversión de que demandaría las inversiones y financiamiento que demandaría este programa es cerca de 14.000 millones, que es algo menos de la tercera parte de las estimaciones de inversiones que contempla el Plan Nacional de Saneamiento vigente 2016-2021, o sea, que sí hay concordancia, ¿no? Es una estimación razonable, ¿no?
Bien, ¿qué hemos avanzado con esto? Obviamente, como en todo proceso de planeamiento, lo primero es hacer diagnósticos. Estamos culminando el próximo mes el diagnóstico de 21 ciudades, porque 3 ya tenían, con un enfoque integral, ya están a nivel de expediente técnico. Y la información fuente principal para hacer los análisis han sido los planes de desarrollo urbano. Nos hemos encontrado que algunas ciudades sí tienen buenos planes. Caso del Cusco tiene un excelente plan de desarrollo urbano, en otros casos está desactualizado, pero en fin, se está trabajando con la municipalidad para poder identificar dónde está esa población que no tiene servicios y además dónde se iría esa población en una eventual desarrollo todavía de las ciudades. Algunas ya están obviamente saturadas, ¿no? Este es el primer elemento de planeamiento que estamos considerando, conocer a qué tasa crece la población y dónde espacialmente crece la población. El segundo nivel de análisis en estos diagnósticos es, bueno, hacer un gran balance oferta-demanda. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Tacna preguntábamos, ¿existen los proyectos para cerrar las brechas? Y nos decían, sí, las municipalidades han hecho sus proyectos y si sumamos todos los proyectos que ellos han hecho, que son básicamente tendido de redes y conexiones, eso era cierto. Los proyectos cubrían toda la población, ¿no? Pero además Tacna no tiene mucho déficit de servicios. Sin embargo, ese análisis era parcial. El análisis que nosotros hemos realizado y que debería hacerse también a nivel de todas las ciudades es un análisis integral que tenga que ver con un tema que no se ve cuando se analizan en forma parcial o atomizada los proyectos, que ya lo comentaron también acá, es las fuentes. Tacna, por ejemplo, tiene un problema álgido de fuentes, ¿no? El agua es escasa, se ha un poco forzado la vocación de repente productiva para riego allí, ¿no? Pero aún para el tema de consumo humano, que es prioritario, falta agua. Esa visión integral también nos permite visualizar lo que está pasando en las costas. La mayor parte de las ciudades ya tienen comprometido su disponibilidad de recursos hídricos. Me tocó hacer un estudio para posibilidades de reuso de aguas residuales en Arequipa. Allí, afortunadamente, había buenos estudios de las cuencas, ya la oferta y la demanda de agua para todos los usos ya está en equilibrio, o sea que ya futuras demandas importantes ya no lo va a haber. Y eso explica por qué, por ejemplo, Cerro Verde hizo un proyecto de planta de tratamiento para aprovechar esa agua reusada para sus procesos. Una planta de 1.8 metros cúbicos por segundo, es una planta bastante grande. Las posibilidades de reuso de las aguas residuales, ¿no?, tratadas, es una posibilidad también para superar las limitaciones que tenemos, sobre todo en la costa, ¿no? Donde hay situaciones críticas, como el caso de Ica. Otro ingrediente también que de nuestro análisis es la necesidad de optimizar la infraestructura y la oferta de agua existente. El Perú tiene, en promedio, si analizamos con datos de SUNAS, cuánto es el producción promedio por habitante, vamos a encontrar que algunas llega a 300 a 400. En nuestro país, la dotación promedio se calcula permisible, recomendada técnicamente, llega hasta 200 litros habitante día. Pero si vemos, por ejemplo, la experiencia alemana, ellos consumen 106 litros habitante día y su preocupación es porque su consumo per cápita está reduciéndose cada vez más, ¿no? Entonces, parte de este análisis, parte de este planeamiento también es optimizar el uso de la oferta existente y de la infraestructura existente. Uno de los criterios de priorización en el corto plazo que hemos planteado en el sector para desalentar que se vuelva a invertir donde ya se invirtió es calificar mejor a los proyectos que incluyen conexiones nuevas, o sea que van a permitir incorporar a nuevos usuarios
versus un total de conexiones que solamente van a ir a reponer, ¿no?, las conexiones y redes también para donde ya existe servicio, ¿no? Entonces hay un gran margen, no solamente en el sector de agua y saneamiento, sino a nivel del multisectorial, una frontera, ¿no?, de calidad, ¿no? Y esto ha sido diagnosticado en reportes hechos por el Banco Mundial. Otro tema que también quería llamar la atención, también es del Banco Mundial, dice lo siguiente: el gasto público en agua y saneamiento es más del triple del promedio regional, está hablando del Perú, y la inversión promedio anual entre 2010 y 2014, entre 1.500 millones, ha sido el 0.8% del PBI. Pese a ello, la calidad y la cobertura del servicio no ha aumentado al ritmo esperado, ¿no? Bueno, hacen algunas apreciaciones de cuál es el origen, pero como país seguimos destinando importantes recursos al sector saneamiento, pero esto no se condice con los logros, ¿ya? Entonces es un tema también que hay que ver. En el tema de coberturas, hay que distinguir y clarificar que las coberturas son de acceso, claro, son los números. Por ejemplo, en el ámbito rural, si vemos los números en APRES, ¿no?, las encuestas de APRES nos dicen que hemos llegado a un 70% de cobertura de agua, pero esa misma fuente nos dice que la calidad del agua que consume esa población, de buena calidad del agua, es solamente del 2%, ¿no? O sea, aquí hay una gran disparidad, ¿no? Entonces, finalmente, para coincidir plenamente de que debemos planificar mejor, pero debemos planificar, creo, estratégicamente, viendo por el lado de la oferta. Este programa que estamos elaborando, creo que va a trascender el periodo de esta administración. Entiendo que ya la PCM está consciente de eso. Y de repente en una segunda etapa podríamos trabajar un segundo programa para ciudades de 50.000 a 100.000 y ir bajando, ¿no? Porque también los sistemas de agua potable y alcantarillado son sistemas que tienen economía de escala. A nivel de país, ¿no?, bajo un criterio de eficiencia, sí nos va a interesar, sí nos va a convenir ir a atender los servicios de las ciudades más grandes, ¿no? Obviamente que esto puede afectar el criterio distributivo, ¿no?, pero bajo un concepto de eficiencia es lo más conveniente. Y lo último, si bien este tema de acceso es importante, relevante, no podemos perder de vista un tema que es crítico en el sector, que es el tema de la sostenibilidad. La única garantía de que no debamos seguir invirtiendo 2 o 3 veces en el mismo lugar es cuando aseguremos los recursos de operación y mantenimiento cuando ya el servicio está dado. Y eso pasa por adecuados niveles de gestión operacional y comercial. Pasa también por un tema de tarifas. Se comentó acá cómo hacemos que la población valore. La población va a valorar cuando le cueste un metro cúbico de agua lo que cueste producirlo, ¿no? Estamos muy rezagados en cuanto a sincerar los costos del servicio de agua y alcantarillado por una distorsión que ha habido por el mismo gobierno central, ¿no?, por el tema de las transferencias. Afortunadamente, la ley de modernización ya se está incorporando algunas correcciones, porque la tarifa, por ejemplo, bajo el esquema recientemente vigente o que se está cambiando, no incorporaba en la tarifa el componente de subsidio. O sea, eso es plata que te regalan, no tienes por qué cobrarla. Sin embargo, en un esquema de reposición sí debería estar, porque no hacerlo supondría de que nuevamente el Estado tendría que volver a financiar esas inversiones, ¿no? Entonces, en agua y saneamiento, por lo menos el tema es un poquito más complejo. La propiedad municipal también es un ingrediente político que no ayuda a tomar decisiones más adecuadas. Pero sin embargo, yo quisiera recalcar, en principio, para terminar, coincido con el diagnóstico, la necesidad de un análisis territorial, de un análisis multisectorial, la necesidad de priorizar y ir por el lado de la oferta, ¿no?, sin
dejar de seguramente todavía ayudar, ¿no?, a las poblaciones que no tienen, pues, pequeñas de repente, que no van a poder ser atendidas en principio bajo este esquema de ir de las ciudades más grandes a las más pequeñas, ¿no? Ese es mi comentario. Bueno, nuevamente comparto sus conclusiones de su trabajo. Gracias, Freddy. Bueno, antes de pasar a las preguntas puntuales, porque estamos todos con el tiempo, voy a aprovechar que tengo el micrófono otra vez y voy a hacerle unas pequeñas preguntas. No preguntas, sino creo que quisiera hacer algunos comentarios sobre todo. Lo primero es, que me pregunto con esta exposición es si el trabajo que han venido haciendo y que vienen haciendo Ricardo y Álvaro se pueden complementar con con las inversiones que se hacen en agua y saneamiento, utilizando este mecanismo, este instrumento y este trabajo que han hecho, ¿no? Y lo primero que yo diría es que sí se puede, ¿no? ¿Cómo se puede? Un poco difícil. En otros países, digamos, hay una entidad como México, yo siempre pongo eso, que con agua ve todo, desde la fuente hasta la disposición de aguas residuales. Aquí no, aquí tenemos ANA, tenemos Organorector, tenemos DIGESA, que ve la vigilancia de calidad de agua, tenemos el regulador, o sea, tenemos bastantes entidades con las que se tiene que trabajar, PNCU, PNCR y todos. Pero sin embargo, que cuando hemos hecho la prueba de trabajar, por ejemplo, ahora que estamos haciendo la evaluación del GLAS con todos ellos y nos tenemos que sentar en una mesa todos a mirarnos la cara, podemos encontrar resultados fantásticos, ¿no? Porque todo el mundo quiere aportar, todo el mundo desde su lado y se puede complementar. Entonces se ve la necesidad de formar una mesa técnica multisectorial, o eso es en la vida real, eso es lo que estamos queriendo, o sea, formar una mesa técnica que se reúna y vean los problemas y los aborden desde ese punto. ¿Y hay una práctica? Sí, se han tenido ya 2 años seguidos, sesiones, 5 por lo menos, en las que se ha tratado de hacer eso. Ahí identificas el problema que quieres y lo puedes llevar a, digamos, a ver desde el punto de vista de todos estos actores. Número 2, creo que también hay un tema que tiene que ver con el estudio, y no sé si lo he leído bien o no lo he entendido usted, pero que tiene que ver exactamente cómo esto se llevaría por el lado de la inversión pública, de los procesos, de los trámites, de los PIBs, ¿no? Entonces yo me pregunto, digamos, ¿qué tipo de PIB tendría que ser que incluya a todo con la planificación? ¿No? Tendría que ser un PIB grande, un PIB, además que converse con los tipos de PIB que tiene el sector agua y saneamiento, que por lo menos lleva 3 años entre que uno pone la primera letra en el expediente hasta que un día se convierte en beneficiarios, ¿no? Y mucho de eso se queda en el camino. Entonces yo digo, ¿cómo tendríamos que unir, hacer uno solo, uno más? ¿Cómo se podría eso viabilizar para que pueda ser justamente todo complementario, ¿no? Ya hemos hablado de la mesa multisectorial. Luego, Sedapal en sus PMOs se supone que ya ponen algo de esto, ¿no? Y dicen, ¿saben qué? Aquí podemos hacer tal red, y se supone que para por lo menos Lima y el Topancana lo tienen, ¿no? Pero además, Sedapal hasta debería de trabajar con aquellos lugares que ya es tan costoso intervenir, que son los cerritos, donde no puede entrar un sistema, digamos, por alcantarillado y tendría que entrar un sistema por in situ, ¿no? Entonces, eso, o sea, digamos, no necesita una planificación de dónde voy a pasar mi red de alcantarillado ni nada, sino la solución para acá es un sistema in situ. Entonces aquí deberíamos de, junto con la herramienta que tenemos, complementar con eso para que esta gente ya digamos, ya pase a ser beneficiaria de lo que tendría que ser en agua y saneamiento, por lo menos en saneamiento. Lo otro, intervenir en esos lugares sí es bastante costoso, ¿no? O sea, las soluciones que hay ahora son bien costosas. Y por eso es que muchas veces las decisiones son, en vez de atender a esta zona urbano marginales, me voy rápido al sector rural concentrado, que ahí me va a salir más rápido, consigo más rápido beneficiarios, que seguir atendiendo a ellos, que ya estoy en el punto. Así, incrementar un punto en estos lugares de cobertura de agua es bien difícil. O sea, lo vemos porque quienes seguimos el sector no logra fácilmente incrementar 1 o 2 puntos de un año a otro, o a veces en 3 años. Ya estamos o sea, es más fácil irte a lo rural y trabajar ahí porque ahí vas a lograr bastante, digamos, mucha más eficiencia en eso. Entonces creo que eso también bien importante incorporar qué tipo de tecnología, eso me lleva a la tecnología que se tiene que usar. Entonces hay una serie de preguntas que van en el camino que yo creo que tendrían que
aterrizar, si es que quisiéramos unir el mecanismo que ustedes nos han presentado y estas técnicas, con lo que tendría que ser un servicio público masivo con las características que tiene el agua, ¿no? Y creo que, como les digo, las soluciones tendrían que ir a partir de estas mesas técnicas multisectoriales, de conversar más los actores, porque los que tienen que decidir y tienen que ver que las cosas sean exactas son muchos en este sector. Y no es una sola entidad como es en el otro caso, ¿no? Ese sería mi… Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar por las preguntas del público, por favor, todas muy concisas, estamos con el tiempo, y le paso por ahí, por favor. Bueno, muchas gracias por empezar este día de manera tan novedosa, ¿no? Yo quiero agarrar dos ideas fuerza con la que comenzaron la exposición, que es baja recaudación y bajo catastro, ¿no? Como piedras de toque para una futura planificación. A todos los vecinos nos interesa que haya mejor recaudación, porque ese bienestar lo vamos a sentir nosotros, ¿no? Entonces, si el vecino entiende de que con esa tecnología nosotros vamos a poder, o la municipalidad, tener una mejor recaudación, me voy a prestar fácilmente al catastro. Pero creo que estamos cerrando un ciclo de autoridades que piensan en que no me importa gastar mal. O sea, las autoridades están movidos por un paradigma que dice, no me importa gastar mal, pero tengo que gastar para salir mejor en la foto. Y eso no lo va a mover la academia, sino que lo va a mover la ciudadanía. Y pensando en el instrumento, a mí sí me gustaría ver si se puede colocar un filtro más donde nos diga si esta zona es de riesgo mitigable o no mitigable, porque eso va a hacer que se quede por fuera de la inversión pública o que se incorpore, y eso va finalmente a decirle al vecino, en esta zona de riesgo no mitigable declarado por el gobierno local, regional o nacional, no va a haber ninguna inversión, entonces no tiene sentido ir a sentarse en esa zona. Yo me quedo entusiasmada con la idea de poder leer el libro, ya ustedes nos contarán si podemos acceder de alguna manera, pero creo que hay que meterse en ese pequeño monstruo que es Estado para que estas herramientas puedan ver la luz, ¿no? Porque desde las estructuras del gobierno todo se mira distinto. Entonces, cosas buenas como estas pueden parecer un estorbo para alguien que tiene ganas de ejecutar, no importa mal. Bueno, felicitarlos por la presentación, me parece importante. Yo quería señalar algunos alcances que ustedes han mencionado, porque el ejemplo que ustedes dan es una microplanificación. Entonces, es posible escalar esa microplanificación a otras escalas tipo meso, tipo regional, tipo sectorial, ¿no? Creo que eso sería interesante. Ahora, ustedes se enfocan también en el tema de la territorialidad. Definitivamente la territorialidad tiene que incluir la multisectorialidad, o sea, la incorporación de varios sectores, ¿no es cierto? Un tema que de repente está en el libro seguramente es también informar acerca de los beneficios, los costos-beneficios que significa esta planificación bajo este esquema, en términos de costos unitarios de las inversiones, en términos de economías de escala, en términos de base de infraestructura básica que va a generar nuevas economías, nuevos ingresos, nuevos desarrollos infraestructurales a nivel territorial, y de entre ellos, obviamente, el sector agua y saneamiento, ¿no? Creo que eso es importante porque lo que estamos apreciando y lo que ustedes han señalado muy bien es que hay una fragmentación de la demanda, pero también hay una fragmentación de la oferta. Y esa fragmentación de la oferta responde a una fragmentación de la mentalidad de los funcionarios públicos, o sea, de los alcaldes, no solamente los alcaldes, que son autoridades políticas, sino también de los funcionarios de las instituciones públicas ejecutoras, ¿no? Que autorizan y que no tienen ninguna observación sobre ese tipo de inversión, ¿no?
cuando la inversión pública es a escala, tiene economía de alcance, es más eficiente, pero eso parece que no es parte del hablar permanente, ¿no? Aparte que la palabra planificación está también un poco contradictoria para algunas autoridades o algunas personas de alto nivel, ¿no? Y el otro tema, entonces, es el concepto de la vinculación. O sea, es necesario que efectivamente estos esquemas de planificación, que en general deberían ser desarrollados por las entidades especializadas, como por ejemplo el CEPLAN, o por la misma promocionada por los entes rectores mismos, como los propios ministerios, donde no tiene un alcance vinculante, ¿no? Entonces, esa va a ser una gran debilidad para poder incorporar estos instrumentos a la esfera pública. Entonces, ahí hay una brecha y una lucha también importante de realizar para poder generar la incorporación de estos instrumentos dentro del enfoque y la gestión pública, de una gestión pública moderna, que es lo que se quiere. Porque así como estamos, vemos que hay un retraso, una brecha de retraso enorme también en comparación a otros países, ¿no? Eso serían algunos comentarios. Bien, buenos días y debo felicitar nuevamente al Instituto por organizar este tipo de eventos y agradecer por la invitación. Y me parece interesante también la exposición que se ha realizado. Quisiera, brevemente más o menos recordar o puntualizar dos hechos reales. Experiencia, año 93, ¿no? En la Avenida Argentina, justo trabajaba yo por ahí, transitando hacia mi planta, y vi de que efectivamente ya habían hecho, pues, después de muchos años, un pavimentado excelente de la pista, era excelentísimo, ¿no? A los 6 meses vienen y rompen por la mitad para poner el desagüe, el alcantarillado. Lo cubren, al año siguiente, año 94, vuelven a romper la pista para poner la parte eléctrica. Entonces, nuevamente, ¿qué ha faltado? Es el Estado el que ponía y finalmente ese gasto, estoy hablando de hace 25 años, ¿verdad? Este año, Lince, similar caso. Es decir, rompen pista, inauguran la pista, la rompen para poner, ahora creo es la parte del gas natural, y después de eso nuevamente para remover, creo, la parte del alcantarillado. Entonces, son cosas, no sé si lo hacen porque no tenemos una autoridad que dirija bien y no esté consciente de los proyectos que tiene y de las necesidades que tendría de poder enfocar, digamos, bajo un punto de vista holístico. Yo tuve la experiencia de haber vivido en Calgary, por ejemplo. Yo en el 2005 hicimos la planificación ya trabajando hacia el 2025. Y ya, por ejemplo, los grandes mercados tenían y compraban sus lotes hacia donde debería dirigirse el crecimiento de la ciudad. Igualmente hicimos una planta de tratamiento de residuos sólidos pensando hacia el año 2025, hacia adelante, o sea, 20 años. Entonces, este estudio que ustedes han hecho me parece sumamente interesante y creo que a nivel piloto podría replicarse en otros campos. A lo que voy es que también deberíamos todos enfocarnos un poco, he visto con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, estamos como, no sé si diría ahí, como el avestruz, escondiendo y mirando nuestro propio gallinero. Y no estamos quizás relacionándolo con lo que está hacia afuera. Es decir, ciudades sostenibles, ¿a qué objetivo del desarrollo sostenible corresponde o pertenece? Estamos hablando del ODS 11. Y entonces, ¿cómo apuntalamos para que eso al 2030 logremos que efectivamente, se ve que no vamos a alcanzar en Perú, pero cómo por lo menos vamos a hacer al menos un par de pilotos a ese año, ¿no es cierto? Y luego yo incluso escribí un artículo sobre ese asunto, propuestas para los gobiernos locales y regionales municipales. Hablo del ODS 11 soportado por el ODS 6, agua y saneamiento. Y si por eso lo apuntalamos con lo que es eficiencia energética, tenemos dos elementos bien interesantes que son importantísimos, que las entidades del Estado lo tomen en cuenta. Pero he visto, como le digo, realmente estamos, no sé si pensando en lo que ocurrió hasta el año pasado y más no estamos viendo hacia el 2030. Estamos haciendo y planificando nuestros proyectos hacia el 2017. No, un poco creo que ahí necesitamos mirar, por eso este proyecto lo veo interesante a nivel piloto, que puede replicar. Yo estoy tomando, por ejemplo, como elemento, porque estoy procurando hacer un piloto de esto. Y si sumamos las dos cosas, comenzamos a bajar o a hacer eficiente el consumo de agua y energía, vamos a poder
apuntalar hacia el objetivo 12. ¿Qué cosa es? Seguridad alimentaria. Y si esos 3 elementos los juntamos y decimos, bueno, ¿sabe qué? Y estamos haciendo que la ciudad sea sostenible, es lo que decimos, sostenible, entonces llegamos hacia el objetivo 13, que es adaptación al cambio climático. Entonces, creo que ese debería ser por lo menos un aporte de cómo deberíamos estar pensando a nivel global macro, y esto mismo replicarlo en los gobiernos locales. O sea, ¿qué estás haciendo con el 6, 7, el 11 y el 13 y el 12? ¿Quién está encajando? Y alguien, creo que no sé si Hilde lo decía muy bien. Acá lo que necesitamos es efectivamente hacer esa mesa técnica multisectorial, que le demos el empoderamiento para que pueda en el tiempo, independientemente de los vaivenes políticos, ser el tronco de nuestras decisiones. Y eso mismo creo que sería oportuno, por eso yo alcancé esta propuesta a las autoridades nuevas elegidas, para que se guíen y aprendan de esto. Tuve la oportunidad en 2 universidades, digamos, me invitaron para dictar el curso sobre gestión ambiental, y me encontré en Tacna, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera sabían cuántas localidades tenía la misma Tacna los que son maestrantes. Decía, cojan cada uno de ustedes solo un distrito y van a ver de qué manera ustedes van a empoderarse y van a poder hacer un aporte sobre el desarrollo sostenible. Eso, entonces yo digo, ¿cómo podría este macro luego hacer visible o empoderar a las locales? Mostrándoles en el hecho que lo que estamos diciendo, esto que ustedes han hecho, en pequeñito. Fíjate cómo puede ser un catastro que no te va a costar mucho, pero sí te va a dar una idea de hacia dónde estabas dirigiendo. Creo que sería un grandísimo avance. Coger 2 pilotos, llámese Tacna, Puno o el norte, 2 ciudades regulares. Y con eso creo que saltaríamos a la vista y con eso podríamos complementar. Digamos, en mi caso, yo por ejemplo, estoy con un proyecto, yo les conté la vez pasada, con Naciones Unidas. Me acerqué a 2 alcaldes, le dije, ¿sabe qué? Hay esta posibilidad de conseguir varios millones de dólares, este proyecto lo podemos hacer conjunto, pero me dice, ¿y yo cuándo tengo que poner? Mira, siempre te están pidiendo ahora las instituciones financieras un 10%, pero eso no te piden efectivo, sino como contrapartida con las cosas que tú puedas dar. Ah, es que no tengo, espero que el gobierno me dé. Desde ahí estamos ya prácticamente, y por eso que derivamos finalmente en que hagamos las obras chiquititas, pues que el Estado me está poniendo todo y yo no pongo nada. Creo que ese es el punto. Muchas gracias y quizá más adelante haya tiempo de conversar. Sí, yo rapidito. Llegué un poquito tarde, felicitaciones, gracias Hilde por la invitación y felicitaciones a Grade. Como llegué un poquito tarde, no sé cómo van a abordar el tema de la ocupación, ¿no? del suelo, el tema de esta informalidad que vivimos para el asentamiento, porque tiene mucho que ver también con todo lo que después se deriva, ¿no? Sobre todo porque hay mucho clientelismo, ¿no? En el momento de las invasiones, etcétera. Creo que ese es un gran sombrero también a tener en cuenta. Y la sugerencia es un poco retomando lo que dijo Alejandro y Lourdes, es cómo viabilizamos lo que ustedes hoy nos traen, ¿no? Y una apuesta podría ser por la movilización de la población, ¿no? Y de repente, así como hay un Lima, ¿cómo vamos? Un Bogotá, ¿cómo vamos? ¿No? Puede haber inversión pública, ¿cómo vamos? ¿No? Desde sociedad civil, desde la academia, y lanzar unos rankings aprovechando que tenemos nuevas autoridades, pero también vinculando a la población, a los dirigentes, ¿no? Con esta viabilidad de obras, esta factibilidad y este mejor acondicionamiento del territorio, ¿no? Para poder tener una calidad de vida. Si lograran empaquetar eso, hay algunos concursos que lanza Omidayar, creo que es, para todo lo que son tecnologías cívicas, y esto es una tecnología cívica, ¿no? Que podrían tal vez ahí presentarse, o al mismo BID, que es uno de los, creo que escuché, que está financiando, ¿no? Y que es un gran impulsor de las políticas públicas en el país, ¿no? Y que está muy vinculado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otros también, ¿no? Gracias. Bueno, ser bien rápido, tratar de, primero, buenos días a todos, tratar los temas. Lo primero que han mencionado, felicitarles por la presentación. Realmente es un tema, esa metodología que están proponiendo es algo, de repente para algunos, algo muy lógico,
que se tiene que ser implementado, pero no necesariamente en la política pasa eso a veces, ¿no? La política es un otro tema que muchas veces no agrega eso. El tema de las bajas tasas de recaudación, eso sería algo que debería ser estudiado el por qué. Yo, por lo que veo un poco de la realidad acá en el Perú, será porque la población ve que ¿por qué voy a pagar si al final eso no se va a revertir en algo positivo para mí? No, si se va a otra parte o por dónde se va, de repente ahí está la razón, el motivo. Y bueno, esa metodología debería estar siendo implementada, sobre todo yo no sé si acá en el Perú hay los planes de desarrollo urbanos, tanto a nivel municipal, de provincias o en los niveles de gobierno que se aplica acá, y si existen esos planes, no están bien hechos porque es una metodología que, bueno, es tan lógica que ya debería estar siendo aplicada, pero nosotros sabemos, pero si no está escrita, no se aplica, ¿no? Y dentro de esa metodología, en donde se identifican las brechas prioritarias, que es algo, ¿no? Que si ustedes han pensado en, por ejemplo, que algunas prioridades van surgiendo y van cambiando con el tiempo, ¿de qué forma se podría tratar ese tema de una brecha que surge, que sea prioridad? ¿Cómo esa metodología lo va a incluir en el orden de prioridad de esas brechas, ¿no? Y bueno, más específicamente en lo que fue tocado acá en las soluciones para el saneamiento, veo que se piensa mucho en soluciones muy centralizadas todavía, y se ve que para que se logre no un avance en países desarrollados, se busca soluciones descentralizadas. Por ejemplo, hacer plantas de tratamiento de caudales tan gigantes, inmensos, si se podría descentralizarlas por zonas o por parques. Y a eso va sobre todo en el tema que nosotros como empresa trabajamos en desarrollo de soluciones de tecnología de tratamiento, sino lo que se utiliza, lo que se ve por ejemplo mucho acá en el Perú, que se estaban utilizando antiguamente, eran lagunas que ocupaban mucha área, después se pasó a utilizar un poco lodos activados para el tratamiento, y ahora se está utilizando una solución anaerobia con los OSBs y los percoladores, ¿no? Los biofiltros. Y esas soluciones, y así ahora termino, solo para tratar, y porque a eso va el tema, después que se eligen las prioridades hay que tratar específicamente, por ejemplo, el tema de pistas. Hay que tener un manual de procedimiento, un checklist, que si se hace una carretera, ¿qué se tiene que tener para hacer la carretera? Los sistemas, las redes, ¿no? Entonces, el tema también de planeamiento va en eso, qué soluciones tratar, ¿no? Entonces, sería más eso. Gracias. Sí, gracias. Sí, vamos, gracias por todas las preguntas. Vamos a responder rapidito, porque estamos todos volando. Respecto al... actualmente hay un intento, efectivamente, en varias instancias del Estado peruano de migrar a tecnologías de GIS, ¿no? Georreferenciadas, ¿no? Entonces, en todos lados se está haciendo, y de hecho hay una plataforma que es relativamente formal, ¿no? Que trata de juntar todos estos datos GIS en un solo lugar, ¿no? El presidente es Freddy Injoque, ¿no? Que es un capo en estas cosas, que está ahorita en PCM. Sé que están ahí, sé que están trabajando, pero todavía no hay mucho resultado, pero algo se está haciendo, ¿no? Y de hecho, el MEF mismo está tratando de poner una plataforma para poner de manera georreferenciada todos los proyectos. Entonces, si en un lugar tú ves todos los proyectos que hay en el mapa, entonces tú puedes, digamos, SEAPAL puede ver que acá hay uno y transporte es el mismo, etcétera,
Y como los tiempos de ejecución son tan largos, solamente eso ya comienza a, digamos, a levantar banderas, a decir, oye, acá hay algo que hacer, hay que coordinar. En fin, entonces no es la solución final, pero digamos, es algo, ¿no? Aprovechando con las nuevas tecnologías. Preguntaron respecto a la data que hemos trabajado, de procesamiento de los proyectos de inversión pública. Había el banco de proyectos del SNIP, ya no está disponible, bueno, ya no estaba, no sé si lo han puesto otra vez, pero entonces eso es un problema porque dificulta chequear qué cosas se está haciendo. De hecho, no hay un registro claro de qué proyectos se han ejecutado. Tienes la lista de los que tienen perfil aprobado, ¿no? Pero no sabes cuáles se han ejecutado, tienes que hacer supuestos para llegar a eso. Y además todos están mal, la clasificación de los proyectos de inversión pública es mala. Entonces nosotros hemos tenido que reclasificar 30.000 proyectos para poder hacer los cálculos que queríamos hacer, ¿no? A mano, ¿no? En fin, la metodología que hemos trabajado, efectivamente, como mencioné, se puede escalar, ¿no? A nivel de unidad urbana, no puede ser a nivel de barrio, de distrito, metropolitano, hasta ahí llega, ¿no? Y efectivamente es sencilla, tampoco es la solución final, pero es una solución, digamos, intermedia, subóptima, pero bueno, rápida, barata, que se puede, que va en el sentido de una planificación más estratégica que de una planificación integral, ¿no? Y a ver, vamos a ver, algo sencillo para tomar decisiones, donde por supuesto, si tú tienes un plan, ¿no? Mínimo, en ese plan está claro que no puedes invertir en las zonas de riesgo no mitigable, tiene que estar, ¿no? Y un problema que también se ha mencionado acá es que cuando tú haces tu plan estratégico de inversiones, terminas en que necesitas inversiones que sean integradas, ¿no? Concatenadas. El problema es que el sistema de inversión pública no te permite eso, ¿no? Con la Municipalidad de Lima tratamos de hacer eso, proyectos integrales, ¿no? Y cuando llegas al MEF y te dicen, no, tienes que partirlo en 10. ¿Por qué? Porque las pistas no pueden estar con parques, pero es que es lo mismo. No. Y los muros de contención no pueden estar con pistas, pero es que es lo mismo. No, nada. Entonces, ese es un tema de diseño institucional, ¿no? de reglamento. Es así de sencillo, ¿no? Cambias el reglamento y se puede hacer. Ahorita no está el reglamento cambiado, no se puede hacer, entonces ese es un problema. Mencionaron el tema de los costos asociados a la informalidad, a tener las cosas mal hechas. Bueno, ese es en realidad un estudio de fondo que tenemos pendiente. Lo que queremos hacer es poder medir cuánto cuesta efectivamente a la sociedad, a las personas que viven ahí, a los vecinos, a todos, ¿no? La informalidad, el crecer de esta manera mala, desordenada, etc. Hay un costo hundido para todos y nadie lo ha estimado, y entonces como no lo estimas no sabes cuánto estás gastando y cuánto de inversión pública o privada se justifica para tener un resultado mejor global. Eso es algo que está pendiente, ¿no? Y por supuesto, esta metodología, por cierto, ha sido adoptada por el Ministerio de Vivienda, finalmente, alguien nos escuchó, ¿no? Y está oficialmente siendo integrada en los manuales de planificación para todos los planes planes de desarrollo urbano, ¿no? Que se tienen que hacer en el Perú. Esperemos que ocurra, no sabemos, pero bueno, está ahí, hemos hecho el sistema, etcétera, ¿no? Y para terminar, efectivamente, el problema de fondo es el problema de la expansión urbana desordenada, que es un problema muy complejo, ¿no? que estamos viéndolo de otras formas, que no tenemos una solución clara, pero sabemos que en última instancia el tema de fondo de todo el tema del crecimiento de las ciudades es el tema de vivienda, ¿no? Y entonces, en el Perú no existe ninguna política de ningún tipo, ¿no? Ni privada, ni público-privada, ni mixta, ni privada, ni nada, para proveer vivienda accesible, ¿no? Y entonces las ciudades crecen como crecen. Entonces, mientras no haya una política de vivienda, ¿no? Como hay en otros países, las ciudades van a seguir creciendo así, no hay nada que hacer, no hay mucho más que hacer. Eso. Ya. Un par de cositas más. Claro, varios han levantado el tema de la necesidad de coordinación, no solo de esta visión integral en los barrios o a nivel local, sino de la coordinación multisectorial, ¿no? Y de hecho, claro, gran parte del problema es que los sectores piensan como sectores
y los gobiernos locales como territorio, ¿no? Entonces hay una discrepancia y hay una dificultad para la coordinación que bien mencionaba Freddy en el caso de FONIE, por ejemplo, fue clarísimo, ¿no? O sea, por primera vez se intentó una visión de combos con mirada territorial, imposible, pues no ocurría, el sistema no lo dejaba, ¿no? ¿Cómo cambiar eso? Pucha, esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo articulamos no solo estos planes más integrados a nivel de territorio, sino a nivel más grande? Y Álvaro mencionaba el caso de Barrio Mío, del intento de la municipalidad, el reglamento no lo permite, ¿no? Y creo que hay varios cambios ahí que se podrían hacer. El segundo tema tiene que ver claro, alguien mencionó este tema del porcentaje de ejecución como un indicador de eficiencia, ¿no? Eso es justo lo que motivó en parte el estudio de nosotros, ¿no? O sea, si la forma en que te miden como gobierno es cuánto gastas, estamos mal, pues, porque probablemente vas a tener unos incentivos perversos, ¿no? Y de hecho, una lástima es que nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con los dos reconstructores, las dos autoridades de la reconstrucción. Con el primero hicimos un intento hasta que se tuvo que ir, y con el segundo prácticamente nos dijo, mira, está muy bonito lo que quieren, pero yo necesito levantar lo que se ha caído, o sea, y lo más rápido posible, ¿no? Y entonces, claro, nosotros le pusimos un par de ejemplos de cómo lo que se ha caído porque no debería haber estado ahí en un principio, ¿no? Entonces, la reconstrucción con cambio, en verdad, de cambio no tiene nada, ¿no? Y mi último punto, que me pareció bien interesante, el comentario de Alejandro, qué pena que se fue, sobre cómo podríamos volvernos actores que promuevan, o sea, que presenten información que promueva orientar mejor la ocupación futura, ¿no? Y es súper interesante porque en verdad si uno piensa en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno se va a mudar a un nuevo sitio y tiene familia, lo primero que ve es la calidad de las escuelas, ¿no? Y eso es lo que define básicamente la movilidad dentro de un territorio hacia un sector o al otro, ¿no? Claro, aquí debería ser pues la calidad de vida en términos de conectividad, de transporte, de agua potable, de un montón de cosas que probablemente la población de a pie no lo tiene, ¿no? Entonces hacer un observatorio que permita ese tipo de cosas me parece súper interesante, no se nos había ocurrido. Claro, el problema es que lo podrías hacer en base a lo que ya hay, ¿no? No en base a lo que va a haber, porque no hay previsión, pues de nuevo, de lo que va a haber, ¿no? Entonces, uno debería decir, mira, si estás pensando ocupar un terreno, en verdad, mira hacia dónde va a crecer la vía arterial, ¿no? Y muévete por ahí. Pero como no sabemos, va a ser difícil, pero me parece interesante la idea, le vamos a dar vueltas. Muchas gracias, Hilde, por la invitación. Bueno, gracias a todos. Con esta, digamos, exposición hemos cerrado nuestro ciclo de mesas de agua. Esperamos volver el próximo año con temas nuevos. Gracias a ustedes por haber venido y a todos ustedes por haber asistido a esta reunión. Gracias. Hasta luego.